Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a una conversación que se suma al aprendizaje de gestión en los puntos de venta. Hoy con un tema valiosísimo y que no se puede despreciar. Todos los días el retailer tiene que estar pensando en cómo manejar la información que viene, no solamente a lo interno de su negocio, sino como lo externo. Voy a partir de este momento a compartirles la presentación. Bueno, como les decía, hay una gran tarea detrás del proceso de crear un sistema de información para el comercio retail. No solamente se tiene que pensar en esa información que nos da usualmente el consumidor, que la mayoría tiende a creer, que sí es cierto que es una información súper valiosa, el comportamiento del consumidor, pero también hay una serie de elementos que se le suman a este gran reto de tener el oído bien afinado, el olfato bien afinado y la visión, porque en realidad todo esto suma valor a la gestión y a la operación del negocio. Hoy existe gran cantidad de información disponible para todas los gerentes, las personas gerentes que se van a encargar de dirigir un negocio retail. Y esto puede ser abrumador. Cuando se empieza un negocio, pues generalmente a manera de sociedad o individualmente, una pequeña empresa podría estar despreciando información que está disponible para poder pues, emprender el negocio de manera más efectiva. Cuando se da cuenta que no solamente a nivel de Internet, sino de aliados, de empresas gubernamentales y no gubernamentales, existe gran cantidad de información para arrancar el negocio, pues puede sentirse abrumado por toda esa cantidad de información. Pero bueno, ya vamos a ver cómo se crea un sistema de información para las empresas retail, en qué cosas tiene que pensar la persona gerente que decide dar este gran paso y por supuesto tomárselo con calma. Pero eso sí, no podemos pensar de que esto es un juego de niños, de que esto va a ser sencillo y simple cuando hoy tenemos en buena hora una gran cantidad de tecnología que nos permite sistematizar la información, nos permite recopilar la información de una manera ágil, además organizarla dependiendo de las necesidades que vaya teniendo el negocio y además, muy importante, sin despreciar lo que cada parte del comercio retail nos está aportando para mejorar el negocio. Bueno, y es que en todo el proceso no solamente reunimos información del consumidor, como bien ya lo decía, sino que las mayoristas y los suplidores entran a jugar, los proveedores entran a jugar un rol importantísimo en ese flujo de información que se va generando a lo largo de la existencia del negocio. La información que le da el consumidor al minorista en todo este flujo parece ser, ¿verdad? Según los expertos, de que este es el más valioso porque al final el producto va a ser exitoso si es consumido. Entonces, el minorista tiene en sus manos una gran oportunidad para compartir información, no solamente para el éxito de su punto de venta, sino para toda la cadena del negocio. No solamente es en el punto de venta cómo están, ver cómo están organizados los elementos en el punto de venta y qué reacción tienen las personas, ¿verdad? Con algunos experimentos, ya vamos a ver más adelante, sino que también esa información va a ser importante no solamente para el mayorista, sino también para el suplidor de nuestro negocio. Del consumidor extraemos bastante información, pero también los mayoristas tienen una conexión grande con el comercio internacional que también pueden darnos información valiosa para el tema de nuestro inventario. Recordemos que aquí hay que tener presente un gran componente de ambiente, ¿verdad? De contexto. Y el tema del negocio está inmerso en un sistema económico, económico y político, del cual no necesariamente el pequeño, el minorista va a estar
día a día monitoreando, pero sí, si hay un sistema de información donde los mayoristas bajan esa información, le puede resultar útil al minorista en el tema, por ejemplo, para abrir un nuevo punto de ventas. ¿Cuál es el momento indicado? ¿Dónde está esa, 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 ese momento a lo largo de un periodo para abrir o no un negocio? Y la economía no necesariamente pues la investigación y la información en aspectos de economía mundial no necesariamente la tiene el minorista. Sí la puede ir a buscar y ya la vamos a ver. Pero bueno, todas estas personas, estas partes trabajan y constantemente están buscando, generando información valiosa para todo el proceso del negocio. Dicen, y los autores lo mencionan, que va a ser efectivo si esta información fluye entre todas las partes de una manera eficiente. Y para esto hay una metodología de crear un sistema de información. Pero acá quería traerles un ejemplo. Cuando les decía que hay mucha información que abruma a la mayoría de las personas gerentes de negocios retail, se corre muchísimo el riesgo de a veces utilizar mecanismos o fuentes de información inadecuada para tomar decisiones en el negocio. Y esto tiene que ver probablemente con temas de recursos económicos, porque ya veremos que hay herramientas y software bastante avanzados para ayudarnos en un negocio, pero pueden resultar caros. Sin embargo, hay que tener muchísimo cuidado porque no hay cuatro tendencias en las que cae un minorista que pueden ser de verdad devastadores para el negocio. Y es dejarse llevar por la intuición o el olfato. Creer, por ejemplo, que utilizar medición que el año pasado nos fue súper bien y sin ir un poquito a analizar las cifras de economía o proyecciones, creer que nos fue bien y que los números fueron buenos en un periodo determinado y entonces invertir de la misma manera para el siguiente año. Eso hay que tener muchísimo cuidado, ya les voy a comentar un ejemplo. Además, atención, tampoco copiar la estrategia de otro competidor sin analizar nuestra realidad como empresario, nuestra realidad financiera, nuestra realidad filosófica, cuál es la filosofía de nuestra empresa y ver si nuestro competidor hizo una estrategia que le funcionó, probablemente no se parezca a la filosofía nuestra. Entonces, atención a eso también. Y luego, también crear estrategias basadas en una conversación con un pequeño grupo de personas. Para eso hay métodos de investigación grandes, poderosos, cuando estamos hablando de investigación de mercados y unas metodologías establecidas y no basarse en lo que unos pocos digan o unas pequeñas investigaciones. Y bueno, el mayor error que se comete es el de no leer correctamente el entorno. Y para esto quería traerles un ejemplo. Constantemente por trabajo estoy yendo al Golfo de Nicoya y allá en las playas, específicamente en las playas de Playa Santa Teresa y Playa del Carmen, sucedió algo este año en la parte de temporada alta que empieza para ellos en el mes de noviembre y va terminando pues por ahí de abril. El año pasado, un año después de confinamiento de pandemia, para estos comerciantes que iban desde hoteleros hasta del comercio en general, restaurantes, hasta profesionales que se dedican por ejemplo, al masaje, a la preparación de alimentos para entregar en la casa. Hubo una lectura equivocada de que el año pasado para ellos fue un año maravilloso, pero maravilloso, eso es una zona muy cara en donde el turismo paga sumas exorbitantes por el hospedaje y los restaurantes muy caros. Empezaron su temporada en el 2023, digamos que empezaron en noviembre del 2022 con precios en las partes de los hoteles similares a los que habían captado el turismo el año pasado. Eh, Conversando con un par de personas, uno que tenía un restaurante, bueno, he hablado con varias personas, pero un restaurante y un hotel tuvieron que empezar a bajar los precios en noviembre porque ellos utilizan plataformas como Booking, Airbnb y otras y se dieron cuenta que no había turismo que pagara ese precio. Empezaron a bajar y a bajar y a bajar. Bajaron, tuvieron que bajar los precios para empezar a competir y se fijaban cómo sus competidores estaban llenos en sus localidades
y ellos en otro momento estaban vacíos. El tema de los restaurantes también fue trágico. Entre ellos había una conversación, llevo como un mes y medio de estar conversando con ellos, y entre ellos lo que se vislumbra es que ellos creyeron que el año pasado, como no hicieron el análisis de que después de la apertura en Costa Rica, era un destino turístico, era el único que tenía abierto para el turismo por nuestra protección, el tema de la vacunación. Habían otros países que tienen una belleza paradisíaca parecida a la nuestra, pero estaban cerrados. Entonces, la situación del momento les afectó, de hecho les está afectando y les está impactando porque el turismo que vino el año pasado no es el mismo que vino o que está llegando en este momento a las playas de Santa Teresa. Aquí hubo un error de dejarse llevar por la intuición, además de creer que el año anterior es la referencia para trabajar este año y de no leer el entorno. Para esto, el ICT ofreció cifras a inicios de año que también hay que tener cuidado porque también fueron un poco confusas para ellos, aunque no fueron, bueno, no fueron muy claras. Ellos siguen esperando que el turismo va a mejorar en los próximos meses, pero se los quería traer como ejemplo porque hoy ellos están sufriendo los embates de una mala lectura. Y llegamos al punto en donde, bueno, ¿cómo creamos un sistema, verdad, real, un sistema de información que funcione para el negocio retail? Y encontramos esta filmina que nos menciona lo que hablábamos, ¿verdad? Generalmente hay que pensar, empezar pensando en el entorno, no solamente el entorno donde usted va a ubicar el punto de venta, sino la economía, cómo está la economía en ese momento para montar el negocio. Les contaba en otro video un ejemplo de, en mi caso, que quería abrir una vez una empresa antes, una pequeña empresa, que era eh, era una extensión de un servicio que se estaba dando en Costa Rica que iba a ser muy exitoso. Bueno, se vino la pandemia. Evidentemente yo di un paso atrás porque no estaba el ambiente económico un poco confuso y ni siquiera, imagínense que ni siquiera se habían cerrado las puertas. O sea, esa decisión de cómo está el ambiente es lo primero para empezar a buscar información. Lo otro es la filosofía, importantísimo pensar en la filosofía de la empresa, porque va a marcar un norte hacia dónde nosotros queremos ir creciendo, ir presentando nuestra oferta, nuestro producto y no separarse, porque al final el consumidor, si nos apartamos de nuestros objetivos y nuestra filosofía, va a notar un cambio que no necesariamente los va a mantener leales en esto. Bueno, de eso vamos a ir hablando un poquito más. Tenemos que destaca que este sistema de información va a ser valioso siempre y cuando haya una buena recolección, una base de datos fuerte y que además, bueno, que tiene que haberse un centro de control de la información de donde sale toda la información que se recopila a lo largo del proceso en el negocio. Pero estas son componentes importantes. Ahora, ¿cuáles son las ventajas que nos ofrecen como empresa el tener estructurado un sistema de información en el retail? Bueno, aquí hay unas. Nos permiten definitivamente prever situaciones del entorno que puedan estar ocurriendo. Hay organización de información, la disponibilidad, o sea, vamos a tener información disponible de una manera ordenada para todas las decisiones que se toman en la empresa. Hay elementos estratégicos que entonces por tenerlo nosotros se pueden coordinar y tomar decisiones rápidas, además idear nuevas estrategias de nuestro negocio y luego, bueno, que va a ofrecernos datos cuantitativos que también van a impactar en un tema de costo para la empresa. Ahora, la tecnología se abre aquí como una grandísima opción para los retailers. ¿Por qué? Porque ofrecen software, ¿verdad? Que viene a ayudar, en algunos casos hay empresas vamos a ver, hay empresas que quieren tener este sistema dentro de su negocio, eso es muy valioso, va a depender de la inversión que quieran hacer, incluso dedicar a una persona específica para que se encargue de todo el proceso del manejo del sistema y de la alimentación, la actualización, la organización de los datos, pero hay otras que
prefieren comprar los sistemas o software que existen en el mercado. Acá nos encontramos 3 ejemplos: el Retail Pro, que es un sistema que no solamente maneja inventario, me parece que es un software líder en el mercado para el mercado retail. Luego está el MicroStrategy, que lo usan los grandes y que resuelve no solamente problemas de la parte comercial, sino que también de la parte operativa, y empieza a hacer minería de datos, que también ese concepto lo vamos a ver más adelante sobre temas de costo. Y el Web Focus, que es ya tecnología de inteligencia, que se usa para planificar actividades comerciales, administrar y controlar no solamente temas de producto, de disponibilidad de inventario, sino de todo el negocio. Y bueno, como les decía, todo el sistema no es nada si no se tiene un manejo inteligente, una base de datos importante. Para esto, el retailer tiene que considerar algunas cosas porque, por ejemplo, se tienen que planificar las necesidades. ¿Cuál es esa necesidad de información que mi negocio está buscando? Aquí hay que tener en cuenta que un negocio de alimentación no es lo mismo que un negocio, evidentemente, de tienda. O sea, lo que quiero decir es que la información que requiera alguien que se dedique a la venta del restaurante va a tener otro tipo de fuentes, otro tipo de información disponible al de la tienda. Eso se tiene que considerar. Por eso la planificación de cuál es mi necesidad va a ser vital. Lo otro es buscar esa información que es necesaria, la información que nos va a permitir en corto plazo tomar decisiones cuando tenemos determinado problema que hay que resolver en el cortísimo plazo. Otro aspecto que implica el tema de las bases de datos es dónde la voy a conservar, porque esta información tiene que estar accesible para mis empleados del negocio, para el proveedor, y bueno, hay cierta información que usted puede compartir con el mayorista, porque a veces hay una relación tensa entre minorista y mayorista. No son muy buenas las relaciones en ese sentido, principalmente porque parece que hay cierta información que no quieren compartir, pero quien lo hace y da ese paso, pues obtiene pues, grandes réditos. Y bueno, otro aspecto importante que se tiene que considerar cuando se hacen las bases de datos es la actualización. A veces da miedo cuando uno se mete a una página web de una empresa determinada y te encontrás con información del 2020, y estamos en el 2023 y no hay nada actualizado, nada que le estén diciendo a sus consumidores sobre el producto. Esta información hay que estarla actualizando, y luego hay que contemplar que todas estas bases de datos también van a traer en sí mismas fortalezas y debilidades. Entonces, con esto tenemos que tener clarísimo que es una gran fortaleza, ¿verdad? La administración de las bases de datos, pero también tiene un proceso que tiene que hacerse bien para que sea valioso. Y bueno, para pasar al tema del almacén de datos, tenemos que también saber administrar esto. El almacén en sí mismo va a ser la forma en cual como la empresa organice la información y la administre, va a ser el, el platillo fuerte para el siguiente paso, que es la minería de datos. Y finalmente esa minería va a terminar en estrategias pequeñas de mercadeo para el negocio, específicas para el producto o servicio de los consumidores que estamos atendiendo. Prácticamente nos va a ayudar esta forma a hacer estrategias de marketing diferenciado. Yo quería agregar acá que estas son algunas de las consideraciones que hay que tener en el tema de la administración de las bases de datos. De nuevo, insistir en que va a depender mucho de los objetivos del negocio y de los objetivos en particular que queramos trazarnos en el periodo determinado. Luego, definir al responsable del manejo de estas bases de datos, o a las personas responsables o el departamento responsable, ver cómo se va a dar esa comunicación y los permisos que vamos a darle a los empleados internos o externos para el manejo de esas bases de datos. Tener políticas de privacidad. Hay información que como
como empresa en competencia, podemos arrojarnos el derecho de decir, esta información no se va a compartir y hay otra información que sí va a ser útil compartirla con algunas partes interesadas del negocio. Ya vamos a ver un ejemplo. Lo otro es una consideración en bases de datos, es la actualización. Es valiosísimo. Esto es el negocio está en evolución constante. Y si el negocio avanza y evoluciona, nosotros no podemos tener nuestras bases de datos desactualizadas. Hay que estar constantemente viendo qué hace la competencia, qué hacen los otros países, qué hace cuál es el comportamiento que tiene hoy el consumidor, como pasó en pandemia. El consumidor, después de pandemia, empezó a generar comportamientos diferentes en el tema del consumo. Y por último, una consideración valiosa es cuánto tiempo voy a conservar yo en almacén este tipo de información. Bueno, ahora pasando al tema de la minería de datos. Eh, Como bien les mencionaba, si hay una buena base de datos, se genera una minería de datos eficiente que finalmente nos va a dar la posibilidad de generar estrategias particulares para ciertos target de nuestros, o el target de nuestro producto o servicio. En fin, en concreto, la minería de datos se define como ese análisis a profundidad que hacemos de la información específica que nos han dado a nosotros, los consumidores, y que tiene como objetivo ver esas oportunidades que nos dan en su comportamiento, en la usabilidad de ciertas cosas, de su visita al punto de venta, de las cosas que compra el consumidor, de la tarjeta que usa en determinado momento. Todo eso nos da información para que podamos, eso es la minería que tecnológicamente hacen los expertos o el software, ¿verdad? Específico de data que está por separado y termina funcionándonos a nosotros en temas de estrategias específicas para nuestras clientes, estrategias personalizadas. Y nosotros esto lo vemos a menudo con el ejemplo del código de barras. A mí me encanta ahora, Walmart acá cerca en donde yo vivo tiene el sistema ya, no he ido a otros, pero acá cerca de la Sabana, en donde uno puede atenderse por sí mismo y ya no hacer las filas en las cajas. Esto ustedes recordarán o sabrán que, bueno, en Estados Unidos esto ya es por default y en los grandes almacenes, principalmente en Target o en el mismo Walmart, es fácil llegar con el producto, pasarlo y darle no solamente información a través del código de barras a la empresa, que, sino que yo me siento satisfecho porque es algo rápido, ¿verdad? Del negocio, pero también ellos van a salir satisfechos porque finalmente le estamos dando a través de ahora de este sistema que ellos le llaman el código de producto universal, ¿verdad? Que se traduce en este código de barras donde ahí va un montón de información. Para ellos útil porque unos de estos rubros van a ser unas de estas líneas gruesas y delgadas y de los números son códigos que les ayudan a su inventario para saber en qué momento se vendió el producto, saber cada cuánto tiempo tienen que revisar la disponibilidad del producto en la tienda y también dan información de cruzada de quién es la persona que lo está comprando, porque finalmente usted después de pasar el código pasa su tarjeta. El UPC prácticamente es el sistema que utilizan para identificar los productos que la gente está consumiendo. Luego, la literatura nos habla del EDI, que es un sistema que utilizan de un lenguaje común entre el minorista y el mayorista, los proveedores, empieza a brindar información de disponibilidad del producto, de catálogo de productos, de aceptación o rechazo de determinados productos, stock, etcétera. Y el EDI, que es el Internet que viene a ser este sistema, en esa conversación, ese flujo de información que hay entre los mayoristas y los minoristas, pero a través de la web, o sea, a través de formularios que utilizan automáticamente, se los dan las pantallas y automáticamente está la información disponible en Internet para que sea utilizado por las empresas minoristas y mayoristas. Bueno, y acá está el ejemplo, la imagen más cercana que podemos tener nosotros cuando incluso en supermercados pequeños, como les decía que yo voy mucho allá al Golfo, ya en esos, ya ahí acaba de entrar un supermercado grande
pero habían unos supermercados pequeños propiedad de una persona local y ellos tienen en todos sus góndolas lectores de producto, ¿verdad? Para saber el precio, que ya eso ya lo tenían bastantes supermercados en nuestro país. Y ahora ya no solamente el precio, sino que, bueno, las máquinas te dan información de disponibilidad en otras tiendas, etcétera. También estos sistemas nos sirven para evaluar la satisfacción del cliente y se da una transformación de la sonrisa de una persona cuando va al supermercado a datos que son valiosísimos para el retailer y para el mayorista en función de lo que encontró en el punto de venta o consumió. ¿Y qué decir de el pago con débito o tarjeta de crédito en los supermercados y en cualquier otro tipo de tiendas? Se cruza toda la información y viene a ofrecernos esta gran oportunidad. Otro tema que es vital en esta generación de información es el que tiene que ver con cómo se construye la información en todo el proceso de investigación de mercados. Y esto es propiamente lo que, digamos, nos compete a nosotros que nos dedicamos al tema de comunicación y empieza por definir cuando vamos a investigar cuál es ese tema, ese producto y servicio que están demandando los consumidores, si vamos a hacer una tienda inicialmente o si ya la tenemos, ¿verdad? Y nos está pasando algo en todo el proceso, en el periodo de la empresa, definir cuál es ese problema que queremos investigar. Puede ser un tema de competencia por precio. ¿M? Entonces, digamos que el problema de investigación va a ser por qué mi producto no está siendo aceptado en función del precio. El proceso exige que pasemos por información, búsqueda de información secundaria. Luego, si no es suficiente, la secundaria, invertir, y ahí es donde la información primaria tal vez va a ser muy específica para nosotros y de mucho valor, pero va a ser costosa. Y ya lo vamos a ver después de eso, se analizan los datos, luego se hacen las recomendaciones y se hace digamos, una implementación de los hallazgos. Pero bueno, para hablarles de los datos secundarios, quiero hacer referencia a esta situación, no sé si ustedes la recordarán, al Bacreomatic si no me equivoco, fue en el 2018-19, por ahí más o menos, les ocurrió algo que era una estrategia de negocio para sus clientes. Ellos lanzaron un producto, después su encargado de comunicación regional salió a explicar y a pedir disculpas porque se les generó un revuelo en redes sociales en función de que ellos con sus bases de datos, ¿verdad? Que habían generado un producto, identificaron que por la categoría de producto iba a haber una gran cantidad de sus clientes eh, que iban a estar interesados en afiliarse. Entonces lo hicieron sin preguntar. Aunque esto es data secundaria, hay que tener mucho cuidado porque los datos están ahí porque las personas ya han aportado información siendo clientes de la entidad. Pero para las estrategias, o sea, en todo el proceso que vimos anteriormente, cuando se toman las decisiones, ¿verdad? Hay que analizar la data secundaria, que es esta, y luego acuérdense que en data secundaria hay internas y externas. En este caso, ellos hicieron uso de data interna de sus propios clientes y no fue tan bien recibido finalmente la estrategia. Ahí vale la pena revisar este caso porque no les fue muy bien, hubo problemas de imagen y reputación, que eso es un tema que vamos a ver también en este curso más adelante. Y luego están los datos primarios. En tema de los datos primarios, es información que usted específicamente sí lo hace para resolver el problema en particular. Con los datos secundarios, usted recurre a fuentes externas, no sé, por ejemplo, en el caso nuestro, a la Cámara de Comercio, si hay alguna legislación que cambió, la Cámara de Comercio hace constantemente investigaciones sobre consumo, nuevas tendencias, bueno, esos son datos secundarios externos, pero en los datos primarios se obtienen específicamente cuando yo decido hacer una investigación, como les decía, de costo. Entonces, esa investigación yo voy a decidir cómo la voy a implementar. Ujú. Y en este caso de los datos primarios les traía este ejemplo, también ahí les puse un link para que lo valoren, analizar. Aunque la foto no ayuda mucho, esta empresa
Hand es una tienda que se abrió en Oxígeno en el 2021. La tendencia es a surf, ¿verdad? Y ropa de surf y skate, ropa, implementos y todo, porque dos amigos se unieron, tienen 20 años, y ellos lo que hicieron fue hacer varias investigaciones, porque ellos sumaron su habilidad, pero también sumaron una lectura del entorno, del lugar a donde pusieron su primera tienda. Esa tienda estaba en Oxígeno, y de la tendencia que hay en el consumo de estos productos. Después podrán analizar el caso, pero ellos hicieron uso de mucha información de datos primarios. Ajá. Y bueno, la manera de encontrarnos con esa eficiencia de la administración de la información que nos dan los consumidores, va a pasar por algunas acciones que pueden resultar de corte estadístico, pero hay técnicas para recopilar la información, técnicas especializadas, experimentales y no experimentales, para obtener información de parte de los consumidores y del público en general. Entonces aquí citamos unos. Está la famosa encuesta, que es una encuesta que se hace elaborada para el producto en particular. Esta suele ser, todas estas tienen una inversión grande, pero unas más que otras. El tema de encuestas sale más cómodo hacerla, porque incluso ahora se pueden hacer a manera de estrategia de relacionamiento con clientes, se pueden hacer dentro de las publicaciones como contenido de publicaciones en redes sociales y otorgan información importante. Igual, la muestra es importante, estadística, tiene que haber una muestra estadística importante, pero la encuesta es muy utilizada dependiendo de costo. Es cómodo y pues, tiene sus pros y sus contras. Luego está el Mystery Shopper, que ya hemos conversado de esto. Puede consistir en un grupo, un pool de personas que se dedican específicamente a esto. Puede ser de observación, o sea, va y se hace pasar por cliente, y se obtiene una serie de información del punto de venta, del local, de la manera en que fue atendido, de la disponibilidad del producto, que esa información es muy útil luego, evidentemente, para hacer planes de estrategia de mercadeo. La experimentación, a diferencia de la simulación, se crean escenarios para el problema que tenemos. Pueden ser temas de disponibilidad del producto, temas de costo, temas de agrado, ¿verdad? De actitudes del consumidor sobre cómo se ve el producto. Se hace se crea una situación para que los consumidores aporten información, diciéndoles específicamente que es para eso. La simulación lo que hace es lo mismo, pero de manera electrónica. Se programa, digamos, se hace un sistema y un programa, y la simulación da información con cruces, y la simulación se utiliza mucho para proyecciones futuras. Entonces, uno puede meterle información al software de la cantidad de ventas y irse para atrás y hacer proyecciones hacia adelante si quita algunos elementos operativos para favorecer, digamos, una proyección mejor para los años que vienen. Y luego la observación, que es contratar a alguien para que simple y sencillamente vaya y tome nota. No anota temas del comportamiento de las personas. La observación es en qué hora entran más personas a la tienda, si entran más niños, mujeres u hombres, qué tipo de servicio es el que se está demandando. La gente prefiere el autoservicio o le gusta ser atendido. Simple y sencillamente es un check, ¿verdad? De observación. Ahí hay un tema de cuidado, porque no ofrece, digamos, datos de comportamiento de la persona. Bueno, y esto ya lo vamos a ver más en detalle, pero estas son algunas técnicas de recolección de información cuando estamos haciendo investigación de mercados. Y bueno, para terminar, quería compartir este video que sintetiza toda nuestra conversación y que tal vez visualmente les va a ayudar. En el mundo empresarial, es necesario tomar decisiones sobre las estrategias que vamos a utilizar en mercadotecnia. Para ello, es necesario organizar, analizar e interpretar la información.
Es dentro de este contexto que surge el sistema de información de mercadotecnia, un concepto que nos ayudará a tomar decisiones más certeras basadas en informaciones precisas y útiles. Descubre más sobre este interesante método en este video. Las mejores decisiones tomadas en mercadotecnia son aquellas basadas en datos. Lo que queremos lograr con esto es diseñar estrategias que estén acorde a la información proporcionada. Por lo tanto, es importante organizar todo tipo de información respecto a la empresa, ya que estos son útiles para tomar las mejores decisiones. Entonces, ¿cómo logramos organizar toda esta información? Es aquí donde tenemos que utilizar el sistema de información de marketing, también conocido como SIM. El SIM es un sistema que nos permite conseguir, analizar y distribuir la información útil para tomar las mejores decisiones en mercadotecnia, a través del esfuerzo conjunto de personas, máquinas y métodos, que tratan toda la información para entregar a los responsables de las decisiones importantes en mercadotecnia. Es necesario recordar la importancia del orden de la información, ya que muchas veces el exceso de datos nos puede perjudicar a tomar una decisión, ya que no contamos con la información adecuada. También podemos estar en una situación inversa, de escasez de información, lo cual tampoco es favorable para poder tomar decisiones. ¿Cómo funciona el SIM? Entraremos más a detalle acerca del funcionamiento del SIM. Este sistema se encarga de evaluar las necesidades que se estén presentando para luego hacerlas llegar a los responsables de marketing. De esta forma se podrá entregar la información que realmente es necesaria y útil para tomar las mejores decisiones. Una vez que se sabe cuáles son los datos necesarios, se realiza la búsqueda. Esta información puede obtenerse de forma interna o externa. Para los datos internos se realizará una búsqueda con la información que posee la empresa, como son las ventas realizadas, los estados financieros, los costos y otros. En cuanto a la información externa, se puede obtener en el entorno, a través de un estudio de mercado, con encuestas hacia los clientes y proveedores, o incluso de la misma competencia. También podemos obtener información analizando las tendencias que se estén presentando en la actualidad, así como otros factores externos que puedan influir con los objetivos que tiene la empresa. Como mencionamos anteriormente, cuando ya se tiene sólida la base de datos, debemos organizar, analizar y evaluar toda esta información para hacerla llegar al encargado de tomar las decisiones en mercadotecnia. El objetivo del SIM. El objetivo de este sistema es mejorar la planificación de las marcas. Por lo tanto, tiene que aumentar su calidad, ya sea en los productos o servicios, para que la empresa tenga una mayor competitividad en el mercado y así poder diferenciarse de la competencia. De esta forma podremos obtener grandes resultados. Este objetivo se ha podido cumplir en varias empresas, porque se ha podido obtener los datos que son realmente necesarios para tomar las mejores decisiones, gracias al esfuerzo de personas, máquinas y métodos, que son los recursos para ejecutar este sistema. Hablaremos ahora de las ventajas que tenemos como empresa al utilizar el SIM. Nos permite obtener información de manera rápida y menos costosa, para poder tomar las mejores decisiones. Se puede disponer de esta información de una forma inmediata y automatizada. Podemos segmentar a los clientes, lo que nos permite un trabajo más enfocado en los resultados. Elimina gran parte del trabajo manual, lo que permite que el equipo pueda enfocarse en otras funciones más estratégicas y productivas. Y por último, permite identificar tendencias, problemas y oportunidades. En conclusión, podemos decir que el SIM permite tener una gran cantidad de información disponible para ayudarnos a tomar las mejores decisiones en el marketing de nuestra empresa.
Poner en práctica este sistema y reconocer todas sus ventajas nos ayudará a obtener grandes beneficios para la empresa. Es importante contar con un sistema o estrategia que nos ayude en la difícil tarea de tomar las mejores decisiones. Si este video te gustó y la información te fue de utilidad, no olvides suscribirte y dejarnos un comentario. Perfecto. Bueno, yo cierro con este resumen. Me parece que en 5 minutos dice lo más importante, que significa básicamente por qué es importante para un minorista la creación de un sistema de información. Además, no solamente lo importante, sino la forma en que se recomienda crearlo para que se haga para que sea de manera efectiva. Bueno, hasta aquí llego yo. Espero que la información les haya resultado de valor y nos vemos en la clase.